sucede en sus casas, así no hay interrupción. Gracias. Cierto. Bueno. Como lo dijo Aide, sí se ve la pantalla, ¿no, Aide? ¿Se ven las diapositivas? Sí, Haceme así, perfecto, sí. Sofía, se ve. Perfecto. Se ve Dale, bien. perfecto. Como dijo Aide, vamos a charlar un poco de los estudios que se hacen antes, algunas veces durante y también posterior al tratamiento, y con esto vamos a ir desde exámenes de laboratorio hasta lo más importante y lo que creo que por ahí a algunos les queda más duda o genera más ansiedad, que es los resultados de los controles tomográficos, ya sea de tomografías de la común, de la tomografía simple, con contraste, o la de emisión de positrones, o tan conocida como PET. Entonces, para poder entender, digamos, por qué se piden todos estos estudios, tendríamos que comprender dos cosas. Una, qué es lo que lleva al linfoma a que se produzca, y dos, cuál es la toxicidad del tratamiento, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo del linfoma? Esto no quiere decir que una persona que tiene alguno de estos va a tener un linfoma, no es lo mismo, digamos, no es equivalente, pero son factores que predisponen a que se produzcan con mayor porcentaje que en la población que no las tiene. Dentro de estos factores de riesgo están el inmunocompromiso, es decir, por ejemplo, una persona que recibió un trasplante de riñón, de hígado, de cualquier órgano sólido, y que está con medicación inmunosupresora post-trasplante. Después, los pacientes con HIV o con SIDA, HIV y SIDA no son lo mismo. El SIDA es cuando ya hay manifestaciones de enfermedades marcadoras producto del HIV no tratado. Las inmunodeficiencias congénitas, es decir, el inmunocompromiso, hipogamaglobulinemias, déficit de gamaglobulinas de manera profunda y sostenida, las colagenopatías como el lupus eritematoso sistémico o la artritis reumatoidea, la enfermedad de Sjögren y otros desórdenes autoinmunes también, así como también las infecciones virales, como por ejemplo la infección por el HTLV1, el virus de Epstein-Barr o las hepatitis, sea la B o sea la C. La A, que es la que todo el mundo, bueno, no todo el mundo, pero es la que la mayoría de la población en algún momento de su vida tiene, no está dentro de los factores de riesgo. Y la infección bacteriana por la bacteria Helicobacter pylori, ¿sí? Esa en particular se relaciona con un tipo de linfoma no-Hodgkin conocido como linfoma mild. Y después está también la enfermedad celíaca, que tiene un componente también autoinmune, como lo vimos en los primeros ítems, y la presencia de haber tenido previamente una neoplasia que ya ha tenido tratamiento, como por ejemplo haber tenido una leucemia, un melanoma, o una persona que tiene el diagnóstico del linfoma no-Hodgkin y que previamente, años atrás, tuvo otro linfoma como el linfoma de Hodgkin. Entonces, todos estos factores de riesgo nos van a llevar a que se le haga una batería de estudios al paciente cuando se sospecha de la enfermedad o cuando se hace el diagnóstico. Después, otra cosa que hay que entender es la toxicidad asociada a la quimioterapia, ¿sí? Esta toxicidad puede ser aguda, es decir, que ya en las primeras dosis de quimioterapia se manifieste, o a largo plazo, después de muchos años, hasta una década o más después de haber terminado el tratamiento, ¿sí? Dentro de las toxicidades principales de las drogas que se utilizan para los linfomas, me refiero, los esquemas más comunes con los que se inician en el caso del Hodgkin es el ABVD, que lleva algunas drogas, como por ejemplo la bleomicina, que es neumotóxica, y uno de los esquemas más utilizados en los linfomas no Hodgkin al inicio del tratamiento es el R-CHOP, que lleva diferentes drogas, como por ejemplo el rituximab, que es un anticuerpo monoclonal, y la ciclofosfamida, que es una medicación quimioterápica que tiene muchas toxicidades al mismo tiempo, desde la renal hasta la mielotóxica, hasta la cardiológica, ¿sí? Entonces, una misma droga puede ser que tenga muchas toxicidades al mismo tiempo, o
toxicidades muy específicas, como en el caso de la bleomicina del Hodgkin, que es neumotóxica. Entonces, en general, las toxicidades dentro de las hematológicas está la producción de mielodisplasia o de leucemias agudas a largo plazo. Dentro de las pulmonares, el cáncer de pulmón o las lesiones fibróticas. Esto es muy raro y se produce décadas después, pero es una de las probabilidades. Dentro de las cardíacas, la insuficiencia cardíaca o la enfermedad coronaria. En los infecciosos, la inmunodeficiencia post-quimioterapia, es decir, el descenso de las proteínas, o nosotros le decimos la hipogamaglobulinemia, posterior a haber recibido medicación, que generan que o que van a provocar que esa persona sea más susceptible de las infecciones que el resto de la población. Otras probabilidades a largo plazo dentro de la toxicidad están las neoplásicas, como la generación del cáncer de mama, de sarcoma o de cáncer tiroideo, que cada vez son menos frecuentes porque cada vez la medicina es una medicina más de precisión, pero siguen sucediendo y tenemos que seguirlo tomando en cuenta, más allá de que el cáncer de mama se puede producir sin que una persona haya recibido quimioterapia, ¿no? Eso creo que lo tenemos bastante claro. Y después están las neurológicas, como neuropatías que pueden ser periféricas o pueden ser más graves, afectando el sistema nervioso central y pasando también por la producción de atrofia de los músculos, ¿sí? Estas neuropatías más que nada suelen tener que ver con drogas como la vincristina y como otras, más que nada los anticuerpos monoclonales. Vieron que se usa el brentuximab, se usa rituximab y otros anticuerpos para el tratamiento de los linfomas. Entonces, muchas de las veces son estas drogas las que producen neuropatías que llega un momento en el que pueden ser limitantes del tratamiento. Entonces, si entendemos esto de acá, vamos a comprender por qué tantos estudios y por qué tantos controles antes, durante o después del tratamiento. A ver. Bueno, al diagnóstico, más allá del examen físico y de evaluar el PS, nosotros le ponemos acá PS, pero es el Performance Status, o sea, el Performance Status es evaluar si la persona que tenemos delante es una persona que vive sola, si está acompañada, si es independiente y puede hacer todas sus actividades por sí solo, o si depende de ayuda porque está con bastón o con andador, o en silla de ruedas, ese tipo de cosas, ¿no? Más allá de eso, tenemos que ver en la parte del laboratorio, en sangre, distintos aspectos, ¿sí? Tanto el hemograma, para ver si hay compromiso o sospechar si hay compromiso de la médula ósea, como también ver la química para evaluar la función renal, la función hepática y algunos marcadores tumorales. Acá yo los puse en rojo los principales que evaluamos en el linfoma, porque esto está dirigido a los linfomas, como son la lactato de deshidrogenasa o LDH y la beta-2 microglobulina. Estos dos marcadores, la beta-2 microglobulina es más específica que la LDH, pero estos dos son básicos para el diagnóstico y también para el seguimiento. Nos hablan de qué tan activa está la enfermedad. Después, otra cosa muy importante es las serologías virales, justamente por lo que les mencioné al principio, de estas infecciones que predisponen a que se formen los linfomas. Muchísimas de las veces, el diagnóstico del linfoma va acompañado de un diagnóstico de una infección viral, ¿sí? Por ejemplo, hay un tipo de linfoma que se relaciona mucho con el HIV no tratado, que se llama linfoma de Burkitt. Este linfoma de Burkitt, muchas de las veces, cuando realizamos el diagnóstico y pedimos la batería de estudios, como por ejemplo las serologías para HIV, nos van a arrojar recién ahí el diagnóstico de HIV, y muchas de las veces tenemos que informar al paciente que no solamente tiene un linfoma, sino que además tiene el virus del HIV, y tan importante es hacer la quimioterapia como darle el tratamiento para el HIV, porque si no, el linfoma no va a responder bien a la quimioterapia. Después está la importancia de tener las serologías de hepatitis,
La B y la C, como les dije, la A no se la pide porque no tiene influencia en este tipo de linfomas, pero el que haya un resultado de hepatitis B o de hepatitis C no diagnosticada, o una enfermedad activa por hepatitis B o hepatitis C a pesar de haber tenido tratamiento, nos lleva a incluso a veces tener que retrasar la quimioterapia o hacer la quimioterapia de manera incompleta, ¿sí? Porque algunas veces estas enfermedades virales, si no están controladas o tratadas, podemos agravarlas con la quimioterapia. Específicamente me refiero al uso del rituximab, que se usa para los linfomas no Hodgkin prácticamente para todos. No se puede utilizar rituximab en una persona que tiene hepatitis B o hepatitis C activa sin tratamiento, ¿sí? Después está también el que tenemos que medir la albúmina, que nos sirve como marcador para diferentes cosas, y también la utilizan los nutricionistas y los clínicos para evaluar que el paciente esté perdiendo proteínas o se esté desnutriendo. Después, algunas veces tenemos que recurrir a la endoscopía, si es que hay sospecha de lesión en el tracto gastrointestinal. También es muy importante en las mujeres en edad fértil hacer un test de embarazo, para estar seguros de que vamos a ponerle quimioterapia a alguien que no está esperando un bebé, porque si no ahí tendríamos un problema serio. Hemos tenido casos en los que hay el diagnóstico junto con el embarazo, o que una persona embarazada justamente empieza a tener signos compatibles con un linfoma, y el diagnóstico se hace en el embarazo, y entonces ahí se deben tomar ciertas decisiones y poner las cartas sobre la mesa, hablar del asunto, pero lo grave sería que no tengamos el test de embarazo y que nos demos cuenta tarde, ¿no? La tomografía corporal total se utiliza más que nada en los centros en los que no tenemos disponibilidad de hacer el PET rápido, pero la mayoría de los pacientes, y seguramente ustedes que están acá conectados, deben tener tanto tomografía con contraste como PET al mismo tiempo. Generalmente se hacen las dos cosas. Lo más rápido es la tomografía, cuando primero está la sospecha, y después, antes de empezar el tratamiento, generalmente, aunque sea un PET, se logra hacer. Después, cuando hay algunos signos o síntomas de compromiso neurológico, mareos, dolor de cabeza, déficit motor, es decir, debilidad en las piernas, o desequilibrio, entonces ahí vamos a sospechar de que hay un compromiso neurológico y tendríamos que pedir una resonancia magnética, que es el estudio que mejor evalúa lo que es sistema nervioso central, cerebro y médula espinal. Y por último está el PET, o tomografía por emisión de positrones, que es para distinguir entre el tumor residual de un tumor, bueno, o en realidad de fibrosis, de tejido fibrótico, posterior al tratamiento, ¿sí? El PET es el estudio ideal, el más sensible y específico que existe, y lo ideal es tener un comparativo antes del tratamiento y posterior al tratamiento. Hay un tipo de linfoma, que es el linfoma no Hodgkin primario mediastinal, que tiene una característica muy particular, de que solamente afecta el mediastino la mayoría de las veces, y posterior al tratamiento, que puede ser con quimioterapia sola o quimioterapia y radioterapia, queda una masa residual fibrótica, que no es linfoma, pero que en el PET se puede ver mucho más, se puede distinguir mucho mejor que en una tomografía que no es con emisión de positrones. Y si no realizamos un PET, probablemente nos confundamos y pensemos que la masa sigue ahí, cuando en realidad es solamente tejido fibrótico residual. Entonces, la verdad es que de los estudios de imágenes, el PET, o tomografía por emisión de positrones, sería el más importante de todos. Bueno, entonces vamos a pasar por muchos exámenes de sangre, de médula ósea también, por la biopsia del ganglio, en la que se debe tratar de sacar la muestra completa, es decir, el ganglio completo dentro de lo posible, para que el patólogo pueda hacer todas las inmunomarcaciones que necesita, ¿sí? Hay algunas veces en las que los pacientes son sometidos a punciones
con aguja fina, que son procedimientos que no es necesario hacer en quirófano, que son rápidos, pero que muchas veces demoran el diagnóstico porque la muestra es insuficiente. Entonces nosotros los hematólogos no recomendamos hacer ese tipo de biopsias, entre comillas, con punción con aguja fina para los linfomas. Eso quería dejarlo bien recalcado. Y después, como vemos acá, esta es la forma en la que se ve el paneo general, la primera imagen del PET. Esto de acá sería sin ningún tipo de compromiso. El marcador que se suele utilizar para linfomas es este de acá, que se llama fluorodeoxiglucosa, FDG, ¿sí? Que lo que estudia es la glucólisis y por lo tanto es el más apropiado para la evaluación de los linfomas. Pero el PET también puede servir para la evaluación de otras enfermedades neoplásicas utilizando distintos marcadores. Bien, en cuanto a las biopsias, ¿por qué a veces necesitamos muchas biopsias? Bueno, la biopsia ganglionar, que es esta de acá, en la que se saca el ganglio, y se pide todo esto que se llama inmunomarcación, obviamente nos va a dar el diagnóstico en primer lugar, porque es ahí donde vamos a apuntar, pero muchas de las veces las manifestaciones de los linfomas no van por ese lado, ¿sí? Hay linfomas que tienen otro tipo de manifestaciones, como por ejemplo los gástricos o el linfoma tipo MALT, en el cual las manifestaciones van a ser gastrointestinales y entonces vamos a necesitar hacer una biopsia gástrica, ¿sí? Que se hace guiada por endoscopía. Después están los linfomas cutáneos, en los que el diagnóstico va a ser definitivamente por una biopsia de piel, que es mucho más sencilla. Después, si el linfoma es un linfoma del sistema nervioso central, o sea, del cerebro, primario del cerebro, como lo es el linfoma no Hodgkin difuso de células grandes B, la biopsia debe ser directamente en la lesión del cerebro y esa sería una biopsia esterotáxica. El linfoma que yo les conté que ocupa el mediastino se diagnostica por una cirugía que la hace el cirujano torácico. La técnica se llama por toracotomía mínima y esa es la forma de obtener una muestra suficiente para hacer el diagnóstico con todas las inmunomarcaciones y no errar en el diagnóstico. O sea, quiero con esto recalcar en que la biopsia, lamentablemente muchas de las veces es cruenta, a veces se necesita hacer unas técnicas quirúrgicas un poco complejas, pero lo importante es llegar a la muestra bien, sacar el ganglio o una muestra bastante suficiente para que no perdamos un mes en estudiar una cosa que nos sirve, ¿sí? Después están los estudios de médula ósea, como la biopsia de médula ósea, que además se acompaña en el mismo acto de biopsiar de citometría de flujo y de un citogenético para ver alteraciones cromosómicas según el caso o según la sospecha. Por otro lado, algunas veces también se va a hacer una punción lumbar en la que se va a acceder al líquido cefalorraquídeo para tomar una muestra y estudiarla, ¿sí? Esa muestra que se estudia nos va a decir si el linfoma llegó a comprometer el sistema nervioso central o no. Y generalmente cuando se toma esa muestra, esa punción lumbar va acompañada de una infusión de medicación intratecal, le decimos nosotros, pero en realidad es quimioterapia, para prevenir. Son unas dosis pequeñas de ciertas drogas que protegen las meninges y por lo tanto protegen el cerebro de que el linfoma no llegue hacia ahí. Y bueno, ese líquido cefalorraquídeo que se envía a estudiar, se estudia con este método que es la citometría de flujo de líquido cefalorraquídeo. Después, lo que viene después del diagnóstico es estadificar, ¿no? No queremos equivocarnos en el diagnóstico, por supuesto, por eso tenemos que tener una buena biopsia y los estudios completos. Después, ¿qué sigue? Saber si están en un estadio 1, 2, 3 o 4, ¿no? ¿Dónde estamos parados? Porque eso nos va a servir para planear un tratamiento individualizado a la edad de ese paciente, las comorbilidades que tenga ese paciente, si es frágil o no es frágil, y además, cómo está su enfermedad,
¿sí? O sea, varios aspectos se toman en cuenta. Para estadificar, hay varias escalas que usamos los médicos para cuantificar eso, pero una de las más importantes es el IPI, o Índice Pronóstico Internacional. Y ese IPI es una puntuación que se va calculando con cada uno de estos ítems, ¿sí? El primero es la edad. La edad mayor de 60 años suma un punto. Después está el Performance Status de la Organización Mundial de la Salud, que bueno, puede ser igual o mayor a 2, entonces ahí se van sumando más puntos. Esto era lo que les hablaba yo de si el paciente es una persona frágil o no, si puede hacer sus cosas o si tiene algún impedimento por algún déficit motor, no se puede movilizar porque está en silla de ruedas, o quizás tuvo un ACV antes, o quizás ha tenido un infarto y quedó con alguna secuela. Todo eso habla de el performance status, o sea, de cuánto puede una persona soportar una quimioterapia sin que eso ponga en riesgo severo su calidad de vida. Después está el marcador tumoral lactato deshidrogenasa, que les había dicho, que esté elevada, suma un punto. Y después está esto muy importante, que es cuántas áreas ganglionares y extraganglionares están afectadas, ¿sí? Eso suma puntos también. El estadio Ann Arbor, del 3 al 4, suma puntos, o sea, hasta el estadio 2 no suma puntos para esta escala. Y finalmente, cuando sumamos todo, podemos clasificar en buen pronóstico, pronóstico intermedio o mal pronóstico. Los de buen pronóstico tienen un IPI entre 0 a 1, los de pronóstico intermedio entre 2 a 3, y los de mal pronóstico entre 4 a 5. ¿Ya? Ahora, esta escala es como la escala que se utiliza más que nada en linfoma no-Hodgkin. Pero, por ejemplo, el linfoma del manto tiene su propia escala, el linfoma folicular tiene su propia escala. Hay variaciones, pero lo estoy tomando de ejemplo para que podamos comprender por qué tantos estudios y por qué la importancia de hacerlos todos y hacerlos bien y en lugares confiables, porque eso impacta en que sepamos bien el pronóstico y podamos planear bien el tratamiento. Los estadios de Ann Arbor son estos de acá. El estadio 1 solamente compromete un territorio ganglionar o una sola localización fuera del territorio ganglionar. El estadio 2 habla de 2 o más territorios ganglionares, pero que están solo localizados por arriba del diafragma, como puede ser, por ejemplo, la parte del cuello y la clavícula. Son 2 grupos ganglionares, porque se consideran 2 sitios distintos, pero están arriba del diafragma. Después el estadio 3 son territorios ganglionares o estructuras linfoides. Con estructuras linfoides nos referimos también al vaso, al anillo de Waldeyer, bueno, no solamente a los ganglios, pero que se encuentren a ambos lados del diafragma. Eso es estadio 3, y después el estadio 4 es la afección ya diseminada de una o más localizaciones fuera de los ganglios. Por ejemplo, la médula ósea, ¿sí? Y puede o no haber compromiso ganglionar. Bueno, a estos estadios se le va a sumar estas letras al final, ¿sí? Por ejemplo, la letra X. Si hay una masa tumoral, o sea, una masa ganglionar, que mide más de 10 centímetros, le ponemos la X al final porque eso es masa bulky, ¿sí? Y eso de ahí influye también en algunas escalas para estadificar el pronóstico. Bueno, una vez que ya hablamos de la parte del laboratorio, examen de sangre, examen de los fluidos como el líquido cefalorraquídeo y examen de médula ósea, además de las imágenes para ver los ganglios, vamos a pasar a hacer los estudios basales antes de la quimioterapia. Basales quiere decir que yo quiero saber cómo está la persona a la que voy a hacerle un tratamiento antes de hacérselo, para poder saber si, comparándolo con los estudios del final del tratamiento, hubo algún cambio, hubo alguna toxicidad que yo tengo que tener especial cuidado. Entre esos están la espirometría y el ecocardiograma. La espirometría fundamentalmente se la pide en el linfoma de Hodgkin, ¿sí?
Se los digo porque, para que no, si hay alguien acá con linfoma no Hodgkin, no digan por qué no me pidieron la espirometría. Las drogas del linfoma no Hodgkin no son neumotóxicas, entonces se pide, pero en el linfoma de Hodgkin, porque el esquema que se utiliza desde el principio, al menos acá en Argentina, es ABBD, que implica el uso de bleomicina, que es neumotóxica, ¿sí? Y acá lo que vamos a ver en este estudio, en el cual hay que, como ven ahí, soplar, digamos, en un tubito. Esto de acá es como una cosa muy artesanal, pero generalmente está conectado a una máquina que mide bien la capacidad pulmonar durante los primeros segundos y el tiempo que aguanta, digamos, la persona con sus pulmones llenos de aire y cuánto le toma sacar todo ese aire hacia afuera, además de otros parámetros más que se toman en cuenta. Entonces, no es lo mismo hacer una espirometría en una persona que es asmática, o que tiene alguna cardiopatía, o que tiene enfermedad pulmonar obstructiva crónica porque lleva fumando 20 años, que hacerle una espirometría a una persona de 20 años que es sana, que no fuma, y que no ha tenido ningún tipo de problema pulmonar antes. Entonces, es muy importante para las personas que recibirán bleomicina tener un estudio de espirometría basal. Y después, al final, se lo comparará con estudios iguales a repetición más adelante. Y después, en cuanto al ecocardiograma, eso se lo utiliza tanto en el linfoma de Hodgkin como en el no Hodgkin, porque varias de esas drogas que se utilizan en quimioterapia son cardiotóxicas, y esa toxicidad es acumulativa. Eso sumado a que quizás el paciente antes de recibir quimioterapia ya tenía alguna patología del corazón y no la conocía, como a veces pasa, la hipertensión no tratada, entre otras cosas, la mala alimentación, el colesterol alto, la diabetes, muchas enfermedades pueden afectar el músculo del corazón sin que la persona se haya dado cuenta. Y si no tenemos un estudio basal, vamos a poner quimioterapia y vamos a dar más toxicidad a ese corazón, cuando quizás haya algo que podamos hacer para evitar que el daño sea tan importante, ¿sí? Lo que se ve en el ecocardiograma es la FEI o fracción de eyección, ¿sí? El valor normal de la fracción de eyección es de 60% para arriba, ¿sí? Eso no quiere decir que un 58% esté mal, también depende de la edad y de diferentes cosas. Las drogas cardiotóxicas principales son la ciclofosfamida, la doxorubicina y el rituximab, hablando de los linfomas, ¿no? Y bueno, de ahí ya vamos a pasar al PET, que es, como les dije antes, el estudio de imagen más importante de todos. En cuanto al PET, lo que más nos interesa es el del diagnóstico y la escala de Deauville o evaluación de Deauville, puntuación de Deauville, score de Deauville, del PET de mitad de tratamiento y de final de tratamiento, ¿sí? El score de Deauville es una puntuación que se le da a la marcación que tenga el marcador de glucólisis, o sea, el FDG, en los diferentes tejidos. Obviamente, la escala de Deauville no va a estar informada en el PET inicial o en el PET de diagnóstico, ¿no? La escala de Deauville es algo que se hace comparativamente con el PET de diagnóstico. ¿Ah? Entonces, se divide en cinco escalones. En el primero, cuando no capta nada, ningún tejido, ninguna estructura capta el marcador. El segundo escalón es cuando capta, pero menos que lo que capta normalmente el mediastino. El tercero es que capta más que el mediastino, pero que capta menos que el hígado, y es hasta este escalón donde decimos que el paciente está en remisión, es decir, que se logró el objetivo terapéutico, ¿sí? Hasta el escalón número 3. Después viene el escalón 4, que es un incremento moderado de la captación por arriba del hígado, aunque sea en un lugar, ¿sí? Entonces eso ya nos hace pensar en la alarma de que falta un poco más para llegar al objetivo terapéutico, o en el caso de que sea el PET de fin de tratamiento, si se lo compara
con el de mitad de tratamiento, y en el de mitad de tratamiento se había informado que ya no captaba nada, entonces se piensa que la enfermedad está volviendo, ¿sí? Es todo comparativo. Y el quinto escalón es un marcado incremento de la captación por arriba del hígado y o la aparición de nuevos sitios que antes no captaban, ¿sí? Entonces, en el escalón 4 y en el escalón 5, nosotros vamos a tener que seguir poniendo tratamiento. Este es un estudio de tomografía por emisión de positrones diagnóstico, en el que no se informa el score de Deauville, pero vemos acá diferentes captaciones en diferentes estructuras, ¿sí? Que captan así como de color naranja, y el nivel de captación se informa por este número que se llama SV, ¿está? Como vemos acá, en este esquema, prácticamente todo lo que capta es en el mediastino, y bueno, a este paciente se le terminó haciendo una toracotomía mínima para sacar una muestra de mediastino, y gracias al PET, que nos explicó bien dónde tenían que hacerse la biopsia, entonces se pudo tomar una buena muestra después de haber hecho, creo que fue, sí, una sola biopsia se hizo que no sirvió. A la segunda, gracias al PET, se tomó una mejor muestra por toracotomía mínima, y se arribó al diagnóstico de un linfoma primario mediastinal. Bueno, esta es la conclusión diagnóstica del PET inicial. Si este fuera un PET de fin de tratamiento, al final tendría que informarse el score de Deauville. Ahora, ¿por qué nos importa tanto el PET, tanto al principio como a la mitad como al final? Bueno, si tenemos un PET, tanto en Hodgkin como en no Hodgkin, ¿no? Pero este acá es un ejemplo de linfoma difuso de células grandes B. Si tenemos un PET negativo al final del tratamiento, entonces vamos a estar seguros de que hubo respuesta completa, ¿sí? Y solamente habrá que hacer seguimiento. Después, más adelante, parte de ese seguimiento, que lo voy a mencionar después cómo es, nos podemos dar cuenta con otras herramientas si hubo una recaída. Pero inicialmente, si está el PET de fin de tratamiento negativo, nos quedamos tranquilos por algunos meses de que hubo respuesta completa. Después, si el PET da positivo, entonces eso indica que tendríamos que hacer una nueva biopsia para estar seguros de que siga siendo el mismo linfoma. Hay linfomas que se transforman a otros linfomas, y también hay linfomas discordantes. Discordantes quiere decir que en una misma muestra pueden haber dos tipos de linfoma. Eso es rarísimo, pero existe. Por lo tanto, siempre es mandatorio, si el PET da positivo, hacer una biopsia, ¿sí? Para continuar con un plan de tratamiento. En el caso de un difuso de células grandes B, si se confirma que sí, efectivamente, era un difuso de células grandes B, entonces se lo cataloga al paciente como recaído o refractario, depende del momento del tratamiento donde se hizo el PET, y si no era el linfoma que se pensaba, entonces se redirecciona con el nuevo diagnóstico y se da el tratamiento para el nuevo diagnóstico, ¿sí? Bueno. Ahora viene dentro de los estudios que hay que hacer cuando tenemos un PET y ese PET indica que tenemos que rebiopsiar. Bueno, es muy importante que se haga, ¿sí? A nadie le gusta entrar a quirófano, a nadie le gusta, ni al médico, ni a la familia, y mucho menos al paciente, pasar por eso. Pero hay que hacerlo, es necesario, y nos puede cambiar el rumbo del tratamiento. Hay algunos linfomas que se llaman de la zona gris, que pueden ser confundidos y mal diagnosticados y tratados. Entonces es muy importante que se hagan estas cosas bien. Y después, finalmente, está el seguimiento a largo plazo, que debe ser tanto clínico como imagenológico, ¿sí? El seguimiento clínico generalmente es con el examen físico y laboratorio de sangre cada 4 meses durante los 2 primeros años. Ustedes se van a dar cuenta que muchas veces se hace el laboratorio mucho más seguido y controles mucho más seguido. Eso depende de varias variables, sobre todo en los adultos mayores es más seguido, ¿sí? Y después, cada 6 meses por 5 años.
Y luego de eso ya los controles serían anuales. Esto con examen físico y de sangre. Más que nada se piden los marcadores tumorales que les mencioné, la LDH, la beta-2 microglobulina y un hemograma. Después está lo tomográfico, ¿sí? Se hace cada 6 meses durante los 2 primeros años, y luego una vez por año durante 5 años, ¿sí? Puede ser una tomografía o puede ser un PET, la verdad que hoy en día hacemos PET casi todos. Entre otras cosas que se deben hacer al seguimiento, está el dosaje de la TSH, esto quiere decir perfil tiroideo, que nosotros lo hacemos en la práctica, la verdad, siempre, pero básicamente se debe pedir si hubo radioterapia en la zona del cuello, ¿sí? Y después, si hubo radioterapia en la zona del mediastino o del tórax, entonces se tiene que pedir una mamografía y un ecocardiograma anual. La mamografía a hombres y a mujeres, por si acaso, porque los hombres también tienen tejido glandular mamario. Bueno, ya estaríamos, ahora sí, espero que se haya entendido y quedo atenta si tienen alguna pregunta. Gracias Sofía. Bueno, sí, muy claro y bastante complicado, ¿no? Muy complicado. Por eso a veces cuando uno mira un estudio que nos han mandado, bueno, no entendemos mucho, no entendemos nada y nos angustiamos y verdaderamente tenemos que esperar a que el médico lo lea bien. Y muchas veces me ha pasado en un momento dado de estar angustiado unos días pensando que lo que estaba leyendo estaba todo mal y me dijo, no, está perfecto, es normal esto. Así que, bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta? Levanta la mano para habilitar el micrófono. Liliana, habilita el audio. A ver. Ahí está. Un segundo que pido ayuda. Sí. Después está Galaxy J2 Prime, también levantó la mano. Si pueden poner las camaritas mejor, así nos vemos. ¿Ahora me escuchás? Hola. Sí. Hola, buenas tardes. Gracias, doctora, por la explicación muy clara. Yo quería preguntar con respecto, yo estoy en una fase, bueno, me diagnosticaron un linfoma folicular de grado 2A. Estoy en periodo de espera, digamos, para iniciar la quimioterapia. El PET el único PET que me hicieron indica que tengo imágenes, o sea, una imagen en la axila izquierda con un valor de sub de 11,3, y después 3 imágenes en el mediastino que tienen un valor de sub de 5,6, y otras más pequeñas, de 1,9. Quería saber cuál es el valor, o sea, los valores en número que da, 11,3, de 5,6, 1,9, ¿qué es lo que, o sea, cuál es el parámetro que indica que es más grave o peor la lesión en ese grupo ganglionar específico? No sé si me expliqué bien. No, sí, te explicaste bien. Es un poco más complejo que eso, porque es un linfoma folicular, ¿viste? Pero una captación mayor a 7 llama la atención bastante más, ¿viste? Entonces, la verdad que de lo que vos me mencionaste, solamente el axilar, que tiene un SV de 11, me llamaría realmente la atención como para decir, voy a hacer las cosas pensando en un tratamiento. Porque el linfoma folicular, ¿viste? Tiene un curso lento, nada agresivo, indolente, como le decimos nosotros. Entonces, esperamos a que haya más de un grupo ganglionar y generalmente vemos los marcadores tumorales, vemos la actividad de la marcación y recién ahí planeamos una posibilidad de tratamiento. Entonces, el de la axila
y que son 3 grupos ganglionares distintos, sería lo que tomaría en cuenta. Que son, o sea, la conclusión del estudio es que, a ver, espérate que te lo busco. Sí, dice, en el presente estudio realizado, los hallazgos hipermetabólicos descritos sugieren vinculación a la enfermedad de base conocida, compromiso adenopático supra e infradiafragmático. O sea, a pesar de que la captación que tienen los que están debajo del diafragma, digamos, el que es en la ingle, que tiene un sub de 1,9, igualmente son considerados como que el compromiso está arriba y debajo del diafragma, a pesar de que la cantidad de captación es mucho menor. O sea, yo el que me encontré en la Es que en axila realidad la conclusión del PET es una cosa y la interpretación del médico es otra. Perfecto. Eso es lo que te Esa quiero... es. Claro, no es lo que vos lees ahí, sino cómo interpreta el médico según el tipo de linfoma, que en tu caso es folicular. Y 1,9 es bastante bajito, entonces si vos estás bien, si no hay un crecimiento acelerado, etc., se pueden tomar las cosas bastante tranqui. ¿Por qué en el linfoma folicular se actúa así? Porque la quimioterapia ocasiona cosas, ¿viste? Como ya las mencioné. Entonces, cuando uno evalúa el riesgo y el beneficio, es peor dar el tratamiento que esperar. Entonces, por eso se espera. Claro, perfecto. Sí, por eso... sí, historia, ya me pasaron, o sea, fue en mayo que me hicieron este primer PET, en noviembre mi hematóloga me dijo que me haría un segundo PET para evaluar cómo sigue la enfermedad y si es necesario pensar en un inicio de la quimioterapia. Esas fueron las palabras de ella, o sea, la analítica me dio todo bien, eso, los análisis, el LDH, todos esos parámetros me dan, por suerte el hemograma, todo me está dando normal. Me lo hice. ¿Y cómo te sentís vos, Liliana? ¿Cómo te sentís? Bien, bien. ¿Viste? Lo único que hace 2 días tuve 2 episodios a la noche de sudoración, es lo único, pero recién fue ayer y antes de ayer, no sé si porque el ambiente hacía calor, que no... Ayer estuvo tremendo, sí, ayer hizo calor. Claro. Entonces, bueno, como uno sabe cuál es el síntoma que hay que tenerle atención, dije, bueno, esto que es un comienzo de los síntomas, fue una sudoración leve, no, que me despertó a las 3 de la mañana, pero no, bueno, no de mojar la ropa ni nada de eso, no, una sudoración, un estado de calor, digamos. No sé si le tengo que dar demasiada atención o bueno, en la próxima charla con mi hematóloga, que la veo en la semana próxima. Te lo tenés que mencionar, claro, se lo tenés que mencionar y vos fíjate si te vuelve a pasar o si no. Si no te vuelve a pasar, viste. Está bien, perfecto. Gracias. Bueno, la otra que levantó la mano es Galaxy J, perdón. Galaxy J, ¿puedes hablar? ¿Qué tal? Hola. Soy yo, creo. Sí. Leandro. ¿Qué tal? ¿Cómo andas, Leandro? Bien, mira, yo te quería hacer una consulta, ¿viste? Me salió que tengo linfoma de Hodgkin, pero no sé qué grado es porque me pusieron variante esclerosis nodular E2B. Eso es lo que me pusieron. Es un estadio 2B. O sea que es un estadio localizado, hasta 2 es localizado, ¿sí? Sí. Y la B es de síntoma B. Si dijera 2A, quiere decir que vos no tenés síntomas B. ¿Cuáles son los síntomas B? Esto, la sudoración, sobre todo profusa, ¿viste? De mojar la cama con la sudoración, de la sudoración que generalmente es a la tardecita. También perder peso muy rápido, que te pique la piel, o sea, como tengas como picazón, que tengas fiebre y no sepas por qué. Esos son síntomas B. ¿Sí? Entonces, si vos tuviste alguno de esos, se le pone la B al lado del número 2. Eso significa la B. Pero es un estadio localizado, que tiene 90% para arriba posibilidad de curación. O sea,
el linfoma de Hodgkin, el que tengo yo, digamos. Sí, el linfoma de Hodgkin. Claro, encima a mí me salió en una parte rara, porque me salió en el abdomen y como que me agarró en la pierna, Ok. ¿viste? No, y el médico siempre me decía, no es nada común, generalmente es en el pecho, arriba. Sí. Eh, Pero te hicieron la eh, biopsia, te sacaron todo el ganglio completo. claro, creo que sí. Bueno, entonces es Claro. confiable claro. Sí, y esto, y sé que fue achicando, porque me han hecho una tomografía y el médico se sorprendió porque se achicó un montón en la segunda quimio. Bien. Mm. Y Perfecto, genial. otra cosita te quería preguntar. El tema del PET, yo soy de Bahía Blanca, acá no hay, ¿viste? No te podés hacer ese estudio. Y el médico me nombró varios lugares, creo que me dijo Mar del Plata, Buenos Aires, no sé, La Plata me parece que me dijo, pero no, ¿hay lugares que son mejores? Porque eso me dijo que lo tengo que hacer cuando termine, digamos, la quimio, los ciclos. Valdría muchísimo la pena que hagas el viajecito y te lo hagas, porque en Hodgkin el PET es una cosa que te suma un montón, en todos, pero en el Hodgkin de final de tratamiento mucho más. Cualquiera de los lugares Ajá. está bien mientras que te lo hagas. La Ah, verdad que yo quejas de alguno no tengo. Tengo mi preferencia en particular, pero no sé si da para decirla aquí. Te la doy por interno, si no, o puedo decirla. Me no, da cosa. decila, no hay Sí. problema. Va, yo no tengo drama. Lo que pasa es que hay muchos lugares del PET donde no te informan el score de Deauville, como que no se toman el trabajo, viste, del comparativo y de hacer todo, y eso para los hematólogos es importantísimo que se haga. Entonces, Ajá. a nosotros nos gusta bastante pedir las cosas en IMAX porque lo hacen muy Ya. bien y además muy rápido, porque algunas veces no entienden, viste, que el tiempo es oro para el paciente, que el Claro. tiempo es oro, que no podemos esperar, viste, y ¿Y ellos lo entienden, y hacen, Eh, si es el va que un está, linfoma, es para la próxima semana el turno, ¿entendés? Es rapidísimo. es el que está sobre la calle Córdoba, ¿no? Y Max, Sí, está al frente del Hospital de Clínicas, pero claro, hay varias sucursales, hay pero esa es varios, sí. una de las ¿Es sucursales. en Buenos Aires ese? Sí, En Buenos Aires, frente al Hospital de Clínicas, no hay como Ah, perderse, porque cruzar la calle y está ahí. claro, en Capital. en Capital. Sí, en Capital. En Mar del Plata, Claro. la verdad, no sé cuál, pero con tal de que te lo hagas en donde sea, ¿viste? Sí, sí, sí. Seguro. No, igual, ¿sabes qué? Leandro, si vos entras en el grupo nuestro que se llama Linfomas Argentinas, sobrevivimos al linfoma, Sí, ahí estoy ahí. bueno, hacé la pregunta, porque muchos pacientes son de Mar del Miren, Plata y te van a Ajá. decir, mira, yo me lo hice aquí y allá, ¿entendés? Está bien. Está piola el tema del grupo por ese tema. Con los pacientes del interior se encuentran y nos dicen dónde se puede hacer. ¿eh? Así que estás perfecto. Está bien. Y la última consultita quería hacer. Sí. ¿Cómo es, doctora, el PET, el estudio? O sea, ¿cómo? Porque me dijeron que te es ponen muy un link. sencillo. Sí, utilizan un marcador, como te dije, pero es mucho más sencillo que hacer una tomografía con doble contraste. Claro. Mucho más sencillo. A ver, Sí. acá alguien se hizo un PET, porque yo no me lo he hecho, yo sé cómo se hace, pero no hay nada mejor que alguien que se hizo un PET. Si Sí, yo alguien me lo quiere hice. contarlo, ¿no? ¿Querés contarlo, Liliana? Sí, no, es como una tomografía, digamos, pero bueno, previamente te determinan, te hacen una medición de la glucemia, este, para saber, bueno, qué valores tenés, si es que sos diabética o no, bueno, tenés que cumplir con un ayuno previo y luego te inyectan, no, te inyectan, no, espérate, sí, te inyectan, no, tenés que tomar una Tenés que solución. tomar Y me confundo con otro estudio. Tenés que tomar, esperas un tiempo y bueno, luego te hacen pasar
y haces como si fuera una tomografía. Para el paciente es como si fuera una tomografía. Exacto, de hecho, es como que te meten en un tomógrafo, que es como una camarita así, claro. Pero la diferencia es que, por ejemplo, si eres diabético o estuviste con corticoides, eso puede Claro. afectar el estudio. Entonces te van a preguntar eso y si estuviste con corticoides o eres diabético, ahí viene un problemita porque ahí no se puede, no es muy confiable el resultado. Y la otra diferencia es que no te ponen la premedicación para el contraste yodado que se pone para la tomografía, y además el contraste de la tomografía es endovenoso, además del que te hacen tomar. Sí, Así sí, que sí. es más fácil para el paciente y menos incómodo también el PET. Sí, solamente tenés que tener cuidados en cuanto después te aconsejan cuando terminás el estudio, si, bueno, vivís solo o vivís acompañado, ciertos cuidados por el tema de la radiación que te queda en el cuerpo por unas horas. ¿Y es un tubo como la tomografía, sí? ¿O no? Sí. Nada que ver. Sí, ¿El sí. equipo? El Claro. equipo es como una, no sentís nada, o sea, No, lo que simplemente. pasa es que yo soy... ¿Claustrofóbico? No. Yo soy grande, gordito, y acá en Bahía, solo en un aparato me puedo hacer la tomografía. En los otros no entro. ¿Pesás más de 100 kilos? Sí. Mirá, yo hace 2 años pesaba 203 kilos. Y ahora estoy pesando 130, por ahí, no sé, tal vez menos, bajé un montón. Bueno, esa sí es una muy buena pregunta la que estás haciendo. No Claro. son muchos los tomógrafos que vas a poder utilizar, pero creo que en IMAX sí. Pero eso es llamando por teléfono, te dan la información, vos le decís cuánto pesás y ellos te van a decir en qué sucursal se puede. Ah, está bien. Si no, en Favaloro tengo entendido que Que también se puede hacer. sí. Está bien. Bueno, esas eran las preguntitas, las duditas que tenía. Gracias. Bueno, ¿Daniela había levantado la mano? Recién una persona levantó la mano, ahora no la veo más levantada. Hola. Así, Daniela. ¿Y qué tal? Yo había levantado la mano. ¿Cómo están? Buenas tardes. Pero justo me tocaron el timbre. Y tengo que ir a abrir, entonces por eso lo bajé todo. Pero sí tengo una preguntita para hacer. Pero me dan 2 minutos que tengo que bajar a abrir. ¿Puede ser? Bueno. Estoy sola, por eso. Gracias. Bueno, yo lo que pensaba era lo importante que es saber que cuando uno recibe el resultado de un estudio, como el PET, y lee todo, falta consultar con el hematólogo y que el hematólogo nos analice clínicamente todos los factores para dar un exacto resultado. Porque nosotros leemos cosas que no entendemos, y eso es lo que en el grupo de Sobrevivimos al Linfoma constantemente aparecen. Viste que vos, Sofía, seguramente habrás leído, me salió tal cosa, me salió otra, y la gente opina, y no se puede opinar tan libremente, porque falta la otra parte, la parte de la clínica, que es muy importante. Y uno yo comprendo, ¿no? La ansiedad que tenemos. Hoy me pasó que te hice una pregunta a vos, Sofía, sobre un análisis mío, porque no puedo aguantar ver a mi hematólogo. Yo comprendo la ansiedad, pero a veces, ¿cómo nos angustia el leer algo? Y a veces, es verdad, tendríamos que no abrir el sobre, pero creo que es más fuerte. Lo abrimos igual. Es imposible esperar. Es imposible esperar. Exactamente. Sí. Bueno, esperamos a esta señora. ¿Hay alguien más que quiera hacer una pregunta? Quería hacer un comentario porque me hiciste acordar de algo, Aide. Sí. Todas las cosas infecciosas, traumatismos, etcétera, pueden alterar el PET. Te lo digo porque yo tuve un paciente que se cayó de la escalera, no me dijo nada, se fue a hacer el PET y le captaba en el hueso acá. Igual así nos dimos cuenta que tenía una fractura, ¿no? Pero
Pero fuera de eso, claro, él se asustó, se puso re mal cuando vio el que captaba ahí, Claro. dijo cualquier cosa, dijo, ya lo peor, pero cuando fue al consultorio le expliqué, vos te caíste de la escalera y te golpeaste ahí, ahora te vamos a tener que mandar a la guardia porque me parece que estaría fracturado tu huesito. Bueno, esas cosas, todo lo que sea traumatismo infeccioso, que haya tenido un registro febril importante, COVID o cualquiera de esas cosas, tendríamos que esperar un tiempito para poder hacer el PET y que dé correcto. No digo de bien, de lo que tenga que dar. Exactamente. Bien. Bueno, yo quise transmitir en directo para Facebook, pero algo hice mal porque no salió en directo para Facebook, así que solamente son las preguntas que están acá, la gente que está dentro del Zoom. Hola. Diana, ¿cómo es tu nombre? Laura. Laura, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Recién me conecto porque la verdad es que se me pasó que era hoy. Bueno. Yo les quiero contar que justamente hoy me hicieron el PET en el Hospital Austral. Y nada, estoy ansiosa, un poco asustada, nerviosa, esperando el resultado, ¿no? Porque si el PET marca captación, tengo que hacer la quimio. Eso es lo que al menos me comentó mi doctora. ¿Cómo te va? ¿Te puedo preguntar si tenés una biopsia hecha? Sí, yo tengo linfoma no Hodgkin. Me operaron en el 2019 y me hicieron con Ritupsi. Ok. En el 2019. La verdad que re bien, dio el resultado que ellos esperaban porque se había checado los ganglios, creo que estaban en algo así de 25 y habían bajado a 13. Ok. Y bueno, pasaron 2 años de eso, siempre haciéndome controles, la doctora. Y esta última tomo, que fue hace 3 meses, salió que volvió a crecer. Ok. Estamos de vuelta como en el comienzo, me dijo. Está bien. Te hago una pregunta. ¿Vos cuando te diagnosticaron, te hicieron al principio y al final un PET o te hicieron tomografías? No, al principio y al final. El PET. Luego el PET. Luego el Rituxi me hicieron PET de vuelta. Ok. Entonces, yo esperaría el PET. Sí, ahora tengo que más esperar que la ese tomografía, resultado. sí, mejor esperar el PET y sí, porque sería una recaída si es que capta. Y si no capta, entonces se podría esperar. Si no capta, no se hace nada. Se queda No, porque así. si no capta, no es. Entonces, Más allá viste, de que esté ahí, creciendo. claro, pero bueno, hay que esperar, digamos, ya lo hiciste. Sí, Bien. Tengo que esperar ahora. Sí. Acá volvió Daniela. Sí, ¿podés hacer la pregunta? Daniela quería preguntar, sí. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y disculpen, pero fue justo, bueno, este momento para interrumpir. Bueno, yo tengo linfoma no Hodgkin, angioinmunoblástico. Ya completé el primer ciclo de 6 quimios. El resultado del PET scan fue muy bueno porque aparece en score 1, ya en las hice en IMAXE y es verdad eso de las imágenes comparativas, como uno ve el antes y el después, ¿no? Del tratamiento es impactante. El tema ahora, tuve realmente muchas complicaciones. Una es la voz, que no sé si tiene que ver con el tratamiento de la quimioterapia o qué pudo ser. Tengo una de las cuerdas vocales paralizada. Y bueno, esto me lo diagnosticaron hace 3 días. Y bueno, estoy a la espera a ver de qué me dicen y si puede tener que ver con la enfermedad o no. La consulta que tenía era porque me hice la biopsia de médula. Justamente me entregaron el resultado
y veo que más allá del PET, que salió bien, aparentemente, el diagnóstico de médula me dice que, lo puedo leer, son 2 renglones. Dice médula ósea con cambios reactivos marcados y 2 nódulos sugestivos de compromiso por enfermedad linfoproliferativa de base. Y después dice correlacionar con antecedentes, cuadro clínico, etc. Con este resultado, ¿yo puedo dar el pase a autotrasplante o no? ¿O la remisión debe ser completa? Acá hay algo que me queda la duda. Sí. ¿Dice 2 nódulos? Sí, no entiendo de dónde son los nódulos porque es una biopsia de médula. Es raro. No se informa así, se informa porcentaje de células. No, la verdad no. Eso de 2 nódulos es como... A mí me sonó raro también porque digo yo, ¿cómo puede ser que de una biopsia de médula aparezca un nódulo? Quizás quisieron expresar alguna otra cosa. ¿Estás segura que es de médula, no? ¿Dice médula ósea? Ok. Sí, No, pero yo por si acaso. Me parece que ahí hay algo extraño, ¿sí? Seguramente tu hematóloga va... ¿Eso es en Capital? En Fundaleu. Ok, y el informe es de Fundaleu. El informe es de Fundaleu y entonces, a mí me llamó también la atención que dice sugestivos. Digo yo, cuando hacen con los marcadores el análisis de la médula, eso da no es negativo, no da sugestivo. Sí, habría que ver bien ese informe porque es de Fundaleu y todo mi respeto para Fundaleu. Yo también, pero tuve muchos inconvenientes igual y me siento con la libertad de... No, sí, obviamente. Igual yo me refiero a los patólogos, ¿no? O sea, estoy hablando de la biopsia en este momento. ¿Sí? Se destaca mucho el equipo de los patólogos, pero me sorprende mucho esto de nódulos y bueno, los cambios reactivos, sí, posquimio, cambios reactivos, seguro. Lo de los nódulos me sorprende si no hay un apartado que diga cuánto porcentaje, porque se informa así, como porcentaje y deben poner la marcación también, CD20, CD30. Sí. Sí, eso está en la parte de que dice microscopía y ahí marca como en cada, digamos, cada marcación el resultado, y en diagnóstico es lo que yo te leí. En la marcación dice, bueno, la muestra que se tomó, después dice, la celularidad global representa el 50% del volumen de los espacios medulares en relación al tejido adiposo, distribuida en forma irregular. La serie eritroide se distribuye en nidos irregulares con rasgos normoblásticos de maduración. La serie mieloide conserva secuencia madurativa hacia elementos en banda y segmentados. Con CD34 se reconoce hasta el 1% de elementos mononucleares dispersos. Los megacariocitos se hallan en número conservado en relación con la celularidad global, con presencia de formas típicas y otras dismórficas. Con CD20 se observan linfocitos B de pequeño tamaño. Con CD3 destacan linfocitos T dispersos y formando cúmulos con un predominio de estirpe CD4 sobre CD8. Con técnicas de inmunohistoquímica para técnica de Gomori, la trama reticular se halla conservada. No, perdón, algo leí mal. Igual puedo decir algo, no sé, Sofía, si vos pensás lo mismo. En realidad, esto no es una interconsulta, ¿no es cierto? No. O sea que tenemos que tener cuidado porque estamos haciendo una pregunta a la doctora Burgos, que no te puede decir exactamente qué es lo que piensa porque te tiene que ver a vos, saber tu historia clínica, qué pasó antes. Entonces,
veces es medio complicado, ¿no es cierto, Sofía? Decirte, porque le faltan más elementos como para darte un diagnóstico o un tratamiento supuesto. Salvo, bueno, sí. Lo que sí te puedo decir es que vos estás bien enfocada en que si eso llegara a ser así, te lo va a confirmar tu hematólogo o hematólogo, el camino sería el trasplante, sí, que era la pregunta. Claro, Perfecto. La pregunta es el protocolo como para llegar a un autotrasplante, si la médula tiene que estar totalmente limpia o puede haber ciertas células, no sé, residuales, no sé cómo las llaman. Deberías de ir sin compromiso, pero para eso se utiliza medicación previa al trasplante, o sea, tendrías que pasar por una nueva medicación para que pueda lograrse que vayas sin compromiso. Eso aumentaría el porcentaje de que salga bien todo. Está bien. Y bueno, la otra pregunta que tenía era esto como las secuelas de la quimioterapia, ¿no? Si están informadas de cuáles... Lo de las cuerdas vocales. Claro. Si puede ser eso o es por otra cosa, ¿no? Bueno, a vos en algún momento te pusieron una sonda nasogástrica, te intubaron, te hicieron anestesia general en la que te ponen el tubo y te hacen... No, tampoco. No, lo único que yo tuve en la garganta fue, después de la primer quimio, tuve un herpes muy grande en garganta y bueno, que estuve, digamos, bastante mal, que estuve incluso internada como un mes, pero después de eso es como que, bueno, hablaba mejor, pero ahora hablo cada vez peor. Entonces, por eso me hice un estudio para ver de las cuerdas vocales qué pasaba y me dieron este diagnóstico. Pero, eso sí, el herpes sí, viste que el herpes es como que no se cura, sino que se mantiene latente porque como que se esconde en el tejido nervioso. Sí. Entonces, afecta justamente a los nervios. Y nosotros tenemos inervación en todos lados, inclusive ahí. Así que sí puede ser afectación por consecuencia del herpes. No está descrito con ninguna droga de las que se utilizan para el linfoma que vos tenés. Así que yo pensaría que viene por ese lado. Seguramente te dijeron esto de que no sé si te dieron corticoides o no, pero de que no hables por un tiempo, no sé si te dijeron esas cosas y que te iba a seguir el otorrino. Yo hace 4 meses que estoy con la voz así. Claro. Ahora es como ya el corticoides que tomé es el corticoide que era parte de la quimioterapia, la prednisona y la deltisona, que es la deltisona B, en dosis sí muy altas, pero bueno. No, y con el antecedente del herpes corticoides no, por eso te digo. Hay que tener cuidado con los corticoides porque te reactiva el herpes, entonces justamente no se debería. Está bien, y después la neuropatía que queda como en las yemas de los dedos. ¿Eso se va con el tiempo? ¿Va mejorando o no? Sí, va mejorando. Ok. ¿Vos no notás que se ha ido disminuyendo? Yo la verdad, la última quimio la hice el 27 de agosto y todavía tengo la yema de los dedos como adormecidas, ¿no? Bueno, todavía ahí habría que ver otras cositas, por ejemplo, dosar la vitamina B12, hay que ver por ahí algunas otras cositas más, pero todavía estás a tiempo de que se termine de ir. Ok, perfecto. Bueno, Patricia levantó la mano. Patricia, sí, dale, con Patricia terminamos. Hola, buenas tardes. Le quería hacer una pregunta, porque yo estoy con un tratamiento de quimioterapia, radioterapia,
por un linfoma de no-Hodgkin folicular. Hola. Sí, te escuchamos. Te escuchamos. Y hice varios tratamientos, el R-CHOP, y uno que me lo hicieron internado en el Hospital Italiano de La Plata, quedan 6 sesiones, 2 sesiones de 6 días internada. Después me hicieron otra ambulatoria y cuando me hago el control después de la radioterapia en diciembre, vuelven a aparecer otros focos que no estaban. Yo quería saber, porque ahora el doctor me dijo que tengo que esperar porque no era conveniente hacer ninguna quimioterapia, pero yo quería saber de qué manera tenía que proceder. ¿Me dijiste Hola. linfoma no-Hodgkin Folicular? Sí, folicular? folicular, claro. Y lo que me salió, en comparación al PET que me hice el 29 de diciembre del 2020, septiembre del 2020, que dice, porque tengo problemas, se me agrandó el vaso, además de los nódulos, que me apareció por todo el cuerpo el primer PET que me hicieron. Ahora el vaso se achicó, pero apareció un nódulo dentro del vaso, y de ahí en más no tuve ninguna mejoría, es como que todos los tratamientos que hago no me dan ningún resultado. Bueno, es muy difícil, perdóname Patricia, decirte lo de cómo proceder porque tu historial, por lo que me estás contando, han sido varios tratamientos, varias cosas. Sí te digo que si te dicen que tenés que esperar, es porque seguramente el hematólogo está evaluando el riesgo y el beneficio de seguir haciendo cosas, ¿viste? Y el linfoma folicular tiene una característica distinta a otros, que es de lento crecimiento, que te da tiempo a ver varias cosas. Entonces, si vos confías en ese médico, en ese equipo, seguilo haciendo porque no me suena para nada extraño la conducta que te mencionó que quiere tener, así que me parece que deberías confiar. ¿Te atendés en el Hospital Italiano de La Plata? Sí, creo que dijo. Bueno, es excelente el Hospital Italiano de La Plata, es el jefe, el doctor Milone, la doctora Prates también, así que bueno, estás en un lugar muy confiable. Yo diría que confíes en los médicos que te están tratando. Porque ahora lo que te quería preguntar, porque en comparación con el PET que te dije del 29 de septiembre, ¿no? Me volvió a aparecer la persistencia de algunas imágenes pseudonodulares hipodensas en relación al vaso. Y después me apareció aparición de estructuras ganglionales hipermetabólicas descritas en el mediastino, hilo pulmonar izquierdo y epiploma menor, me dice. Claro. Y aparte dice aparición de la opacidad nodular subpleural hipermetabólico en el lóbulo inferior del pulmón izquierdo. Eso es lo que me tiene preocupada, que ahora todo vuelve a salir cosas que nunca habían salido. Claro, no creo que debas de preocuparte más de lo que estás preocupada ya, sino que te ocupes de hacer los controles y las cosas que te haya pedido tu hematólogo que hagas, porque ya hiciste varios tratamientos, ¿viste? Y no sé todo lo que ha pasado en el medio de los tratamientos, que seguramente alguna cosa, ¿viste?, ha sucedido, pero ellos siempre van a evaluar el riesgo y el beneficio para darte la mayor calidad de vida que se pueda durante el mayor tiempo que se pueda y no te van a negar ningún tratamiento si hay algo más disponible para hacértelo, ¿me entendés? Claro, pero no hay que apresurarse porque a veces también, muchas veces por apresurarse, se terminan haciendo cosas antes de tiempo y por ahí hacer antes de tiempo va a quitar calidad de vida. Entonces, tené paciencia un poquito y bueno, no sé cuándo te citaron de vuelta a control, pero seguramente pronto, ¿no? Ahora el 2 de noviembre tengo que ir, pero para hacer análisis nada más, porque el doctor me dio a entender como que no había más nada para hacer. Por ahora, no hay más nada por ahora para hacer eso, ¿no? Bien. ¿No, Sofía? Sí, a eso es a lo que me refiero, porque si llega a aparecer alguna medicación nueva, que todo el tiempo está cambiando, ¿viste? O vos te cambiás tu forma de cómo te sentís, porque por ahí él te dice, ahora no vamos a hacer nada, porque vos te sentís dentro de todo, te ve que estás caminando, estás haciendo tus cosas, estás viviendo tu vida, dentro de todo, bastante de una forma aceptable, y por ahí, si eso llegara a cambiar, entonces te va a decir, bueno, vamos a hacer un poco de algo
si vos te sentís mal, pero si mientras tanto no te sientas mal, por ahí mejor no hacer nada. Claro, lo que pasa es que me agarra, tengo ese problema de como que tengo escalofrío, cansancio. Bueno, me agarra, eso es normal eso no se va a también. quitar. Claro, Después me de un agarra como si fuera... tratamiento, te digo que por experiencia, de un tratamiento exitoso, digamos, sin remisión, a mí me duró el cansancio 2 años, así que no te asustes, y sí, como dice la doctora, estate atenta nada más, y en noviembre los verás a los doctores del Hospital La Plata. Claro, lo Bueno, que pasa es que hace como 4 años que empecé con todo este problema, y es como que, según me dice el doctor, es como que mi organismo no acepta la quimioterapia, y como que tiende en un momento a hacer algo y se vuelve para atrás. Ese es mi miedo. Yo creo que te va a hacer mucho bien hablar, así como estás hablando ahora. No sé cuándo es la próxima reunión de Mariana. Sí, el 2 de de Mariana noviembre. es el 20 y pico, es con Mariana. Bueno, tenés que seguir hablando, participando y haciendo esto que estás haciendo porque te hace bien eso, y confiar en el médico, aunque yo sé que te sentís nerviosa y todo eso. Claro. Confían en tu médico. El 19 de octubre es la reunión de apoyo emocional con la licenciada Godoy, así que Patricia, entra para hablar con ella, que te va a venir muy bien, el 19 a las 6 de la tarde, ¿sí? Está bien. Está bien. Y cuando hay el problema así del mediastino, quiere decir que está tocando algo del mediastino, que dice que hay una aparición ganglional en la parte mediastinal, en el mediastino, ¿va? Quiere decir que hay algún problema ahí en el mediastino. Lo que pasa es que en el mediastino también hay ganglios, ¿viste? Sí. Claro. No, porque justamente en ese lugar me da como si fuera, claro, 8,9, ¿no? Y el SU 4,2. Y después en el otro anillo pulmonar 6,7 y el SU 9,4. ¿Esos valores son altos? En ese sitio son intermedios, pero de todas maneras, menos mal que hicimos esto, ¿viste, Aide? Porque justamente es porque yo sé la ansiedad que genera el PET en la otra persona. No lo tomes como el numerito y como medirlo, porque algunas veces no pasa por el numerito, sino por cuántas áreas están afectadas. Entonces, pienso yo que estoy segura que lo evaluó muy bien el PET, el médico o la médica del italiano, y que tomaron esa decisión de esperar justamente porque era lo mejor. Entonces, por ahí mejor de tener paciencia, seguir buscando apoyo emocional, eso sí, y por ahí charlar con otras personas mientras esperas al momento de la consulta de noviembre, creo que sería lo mejor. Ahora otra preguntita, ¿cómo se llama? La última, porque si no Sofía nos mata. Sí. No, para ver una cosa de que uno se pueda asustar en un análisis de sangre, ¿qué tiene que marcar? ¿Bajo los glóbulos o el LDH alto? Bueno, creo que vos llegaste un poco al final, pero lo que mencionás de la LDH, no uso la palabra asustar, porque no quiero asustar a nadie, pero estos que están en que a uno rojo le llame la acá, atención. la LDH y la beta 2 microglobulina elevadas, lo que marcan es que está activo la enfermedad, pero ¿para qué la vamos a mirar si vos ya sabés que está activa por el PET? Entonces, viste, mucho no... Te van a hacer los análisis igual, van a pedirlos igual, pero vos no te estés midiendo eso a cada rato, me refiero, ¿entendés? Claro, no, eso me lo pide el doctor, yo no No, ya sé, pero te lo pidió para noviembre. Me refiero a que vos sí. no busques hacértelo todo el tiempo porque no es necesario. Sí, para el de noviembre seguro te lo puso en la orden. Claro, la LDH y la otra, ¿cuál me dijiste? Porque esa nunca me la habían hecho, que no te entendí. Esta de acá, que está en rojo, que dice beta 2 microglobulina, beta 2, también se suele pedir, pero más que nada al diagnóstico o cuando
uno sospecha que hay una recaída. En vos no hay sospecha, ¿viste? Ya se sabe que la enfermedad está dando vueltas, entonces la LDH generalmente solamente, junto con los glóbulos, como vos decís. Sí, no, porque esta beta 2, ese que me dijiste, nunca me la habían hecho. Lo que me salía muy bajo, la gamma globulina, eso sí me salía demasiado bajo, porque como yo también tengo problemas de asma, de asma y EPO, entonces me controlo siempre por el problema ese del pulmón, que tengo siempre el miedo, mismo por la pandemia que está dando vuelta ahora, uno siempre tiene miedo de esto que está dando vuelta. Entonces por eso quería saber cómo se tenía que manejar, nada más. Entonces, Claro. bueno, ahora esperaría entonces, bueno, el 2 a ver qué me dice el médico con los análisis, y bueno, y él sabrá cómo tiene que seguir. Sí. ¿Cómo se llama el doctor que te atiende? El doctor Milone. Bueno. Es un genio, ¿qué más querés? Un genio, Sí. Confía en él, te lo decimos acá, Aide y yo. Sí, confía en el doctor Milone, tranquila, estás en muy buenas manos. Bueno, gracias, y bueno, y otra vez nos comunicaremos, entonces, bueno, sí, gracias. creo que vamos a tener que hacer segunda parte, Aide. Sí, me parece que sí, que la doctora tiene que atender consultorio. Vamos a hacer otro día, otra charla como esta, pero recuerden que esto no es un lugar de interconsulta, sino de algunas dudas, sacarnos las. Solo quería preguntar si el Hospital Austral es bueno. Sí, está el doctor Kuhn, excelente. Y Fundaleu, que lo nombraron también. Porque me iba a ir a buscar ayuda a Fundaleu, si no, mis estudios, el Hospital Austral los mandó a Fundaleu. Entonces ahí me quedé tranquila. Está el doctor Kuminski, otro genio como Milone, así que... Sí. Bueno, millones de gracias a todos, millones de gracias, Sofía. Esta charla va a quedar grabada en nuestro canal de YouTube. No salió directamente por Facebook porque algo hice mal, no está Mariana hoy para coordinar esto. Muchas gracias a todos. Chao, gracias. Chao, buen fin de. Gracias. Chao, Aide. Chao, chao. Gracias. Chao, gracias. Chao, gracias. Chao.